Hola, hola, estimados y estimadas estudiantes. Estamos en una nueva lista de reproducción para que ustedes estudien en sus casas y les pueda complementar el trabajo hecho en clases en sus colegios. Así que en esta oportunidad vamos al video número uno de lo que tiene que ver con función exponencial, un contenido que se ve en enseñanza media y que muchas veces causa problemas. Así que vamos con la primera parte que se refiere a lo que es la definición. Y como siempre en mis listas de reproducción vamos a comenzar desde lo más fácil yendo a lo más complejo, paso por paso. Entonces primero vamos a definir lo que es una función exponencial. Para eso vamos a decir que las funciones exponenciales son aquellas en las cuales la variable independiente, es decir, la x, ¿cierto?, está en la posición del exponente. Ojo, acá no es la incógnita, porque acá la x es una variable independiente y la y es la variable dependiente, en este caso porque estamos hablando de funciones, una f de x y una x. La definición formal, ¿cómo sería? Vamos a primero a definir lo siguiente. Sea un x perteneciente al conjunto de los números reales, la función exponencial de base a es una función de la forma f de x es igual a elevado a x. Fíjense, la variable independiente en el exponente. ¿Y este a cómo se define? Porque algunos se preguntarán, ¿pero qué es lo que es ese a? Ese a es un número que pertenece a los reales positivos, ¿ya? Es decir, no es ni el 0 ni un número negativo, pero aparte de eso, aparte de ser un número positivo, se excluye el 1. Por eso acá dice y a es distinto de 1. Pero claro, la gran pregunta es ¿por qué ocurre esto? Y esto lo vamos a contestar en las siguientes páginas, pero primero quiero yo darle algunos ejemplos. Un ejemplo de función exponencial es 2 elevado a x. ¿Por qué me cumple con que es una función exponencial? Porque la base a, que es 2, es un número positivo. Por ejemplo, podemos tener también 3 elevado a x más 2. Si bien acá se escapa de la definición que estamos dando arriba, es porque justamente la función que está acá arriba es como la función base de todas. Después vamos a prolongarlas mucho más. Una h de t, que sería igual al doble de 5 elevado a t menos 1. Donde acá no es x la variable independiente, sino que es t. Recuerden que uno puede colocarle a la variable independiente la letra que uno desee. Generalmente se le coloca x por un tema de costumbre. Y las funciones también no siempre se llaman f. Pueden ser g, h, y, ¿cierto? Lo que tú quieras. Otra función, f de x mayúscula, sería un tercio y todo eso elevado a x. ¿Sí? Y g de x, que es una función que la vamos a estudiar al final, que es muy, muy popular en la enseñanza media y también en la universidad, que es la función de base natural. Es decir, Euler, esa no es una letra e normal, es el número Euler elevado a x. En donde hay que pensar acá, y esto es como primero medio más o menos cuando te pasan los números irracionales, el número Euler es un número que pertenece a los irracionales, es decir, aquellos números que no se pueden escribir como fracción. Por lo tanto, incluso Euler aproximadamente es un número que es 2,7 y algo. ¿Ya? Y esto se debe a un tipo de función que más adelante lo vamos a explicar, que se va acercando siempre a un valor y converge en este valor que está acá. ¿Ya? Esa es esta parte. Así que vamos con la siguiente. Y aquí vienen como las grandes preguntas que nos hicimos en la página anterior, ¿cierto? Aquí tengo colocado la definición nuevamente de lo que es una función exponencial de base a solamente y en el exponente solamente x. Dijimos de que el a es un número positivo, ¿cierto? Porque esto que está acá significa de que el a es positivo, a mayor que 0. Pero aparte de eso, el A es distinto de 1. Entonces la primera pregunta que uno se debe hacer como estudiante cuando un profesor te dice que el A es distinto de 1, la pregunta que uno se hace es, ¿pero por qué el A es distinto de 1? ¿Por qué el A no puede ser 1? ¿Cierto? Entonces hay que suponer lo contrario. Uno dice, si el A fuese igual a 1, ¿cierto? Voy a colocar un lápiz más grueso acá, ahí sí. Si el A fuese igual a 1, esto implica que si yo reemplazo ese a en la función, me quedaría f de x sería igual a 1 elevado a x.
Pero nosotros sabemos que por propiedad de potencias, siempre un 1 elevado a cualquier número real positivo, incluso que está definido acá, ¿cierto? Un número real cualquiera, siempre va a ser 1. Entonces acá me quedaría que f de x es igual a 1, pero esto que está acá, que también se puede escribir como y es igual a 1, es una función que se denomina función constante, ¿ya? Y no está justamente en el contexto constante, no está en el contexto de lo que es una función exponencial, porque una función exponencial se caracteriza porque la variable x se mantiene en el exponente. Acá la variable x, si se fijan, al pasar de acá para acá, ¿cierto? Se va, porque 1 elevado a x es siempre 1 por propiedad de potencias. Por eso es que se excluye ese caso, porque si no, esa función que está ahí, yo la podría graficar de esta forma, miren. Si yo aquí hago un plano cartesiano, ¿sí? A la rápida acá, hago un plano cartesiano, dibujo la recta y igual 1 y sería justamente esta función que está acá, que es una función horizontal paralela al eje x y esta es la función y es igual a 1. Y nos vamos a dar cuenta que después una función exponencial no tiene nada que ver con eso, porque es una curva, creciente o decreciente. ¿Ya? Vamos a la siguiente página. Y la otra gran pregunta, estimados y estimadas chimbawambis, es ¿por qué A no puede ser negativo? Porque dijimos que el A puede ser un valor positivo a excepción del 1, pero el A tampoco puede ser negativo ni 0, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿por qué el A primero no puede ser 0? ¿Ya? Por lo mismo que explicábamos hace poco, porque si A fuese 0 sería 0 elevado a x, y ya tenemos ahí un gran problema, porque si el x fuese 0, sería 0 elevado a 0. Y eso es algo mucho más complejo en matemática, que casi no es de enseñanza media. Y lo otro es que si el x fuese cualquier número distinto de 0, sería 0 elevado a x, y eso me va a dar 0. Entonces estamos en una función constante que sería el eje x. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el a no puede ser negativo? Vamos a suponer lo siguiente, vamos a suponer que se puede. Entonces, si el a fuese igual a menos 2, por ejemplo, un valor negativo cualquiera, ¿ya? Lo que voy a hacer acá es justamente f de x, le voy a colocar menos 2 entre paréntesis elevado a x. Ya incluso como que se ve rara la función. Ahora, si yo me voy dando valores acá al x, por ejemplo, si el x es 1, ¿ya? Me queda menos 2 elevado a 1, menos 2. Incluso puedo graficar el puntito, 1, menos 2. Perfecto, y lo grafico ahí de forma naranja. Ahora, con otro color, para diferenciarlo, vamos a colocar un valor 2. Pero fíjense que ahora como el exponente es par, me queda menos 2, todo entre paréntesis, elevado a 2, y eso es positivo, es 4. Entonces me queda 2 con 4. ¿Sí? Luego vamos con otro valor impar. Por ejemplo, el 3, ¿cierto? O por ejemplo el menos 1. El menos 1 lo que hace es que me queda menos 2 elevado a menos 1 y esto es menos un medio. ¿Sí? Por propiedad de potencias, ¿cierto? Se da vuelta esta fracción y se transforma en el recíproco. Entonces me queda que esto es menos un medio. Entonces me queda en el menos 1, en el menos 1, menos un medio. Acá me había equivocado, lo voy a cambiar al tiro. Hagan como que no me equivoqué, ¿cierto? Y me queda acá que este sería acá el 1 con el menos 2, ahora sí, por acá. Y ahora el menos 1 con el menos un medio, por aquí. Por ahí está, ¿cierto? Pero fíjense que ya incluso los 3 puntos es como raro, porque me está quedando como una cosa así como zigzagueante, ¿cierto? Y ahora en verde vamos a colocar, por ejemplo, ahora el menos 2. Y con el menos 2 yo me voy menos 2 elevado a menos 2. Y esto me queda en un cuarto negativo. O positivo, positivo, perfecto. Entonces me queda un cuarto positivo. Entonces, con el menos 2 me voy al un cuarto ahora. Se me voy por acá. Entonces, fíjense cómo se comporta esta función. Nada que ver con lo que es una función exponencial. Porque una función exponencial crece todo el rato, ¿cierto? O va decreciendo. Por lo tanto, me da una función más que todo como zigzagueante. Y eso no corresponde a una función justamente exponencial.
Por eso es que no aparece en lo que es la categoría de una función exponencial. Y ojo, estimados y estimadas estudiantes, algo súper fundamental, por eso coloco acá, ojo, debes saber diferenciarlas. Me he topado con estudiantes que de alguna forma no saben diferenciar entre esta función y esta función g que está acá, ¿ya? La primera función es una función cuadrática, ¿sí? Porque fíjense que la variable independiente se encuentra en la base, ¿sí? Función cuadrática. En cambio, la segunda función, en el exponente se encuentra justamente mi variable independiente, la x, y la base es un número real, 2 por ejemplo. Entonces, esto que está acá es una función exponencial. Incluso, si ustedes se fijan, no son lo mismo, ya porque muchos piensan que son lo mismo. Entonces, por ejemplo, en el x, si yo me tomo un valor menos 2, me queda 4 como resultado, ¿cierto? Si me tomo el valor menos 1, me queda 1. Si me tomo el valor 0, me queda 0. Si me tomo el valor, por ejemplo, 1, llego al 1 y el 2 llego al 4. Fíjense acá que esto me cumple una simetría porque para dos valores distintos pero que son de alguna forma inversos aditivos, me origina la misma imagen. Y me origina justamente una parábola en este caso. Lo mismo el menos 1 con el 1, porque son inversos aditivos, van a parar justamente también al 1. Entonces, esta función que está acá, si uno la grafica así de forma rápida esto, acá tengo el eje X, acá tengo el eje Y, esta función es más o menos así, que ya muchos la conocen en enseñanza media porque es una parábola, ¿sí? Que pasa por el punto 0,0, que es el vértice, Vean mi lista de reproducción de lo que es función cuadrática completísima, más de 10 videos respecto a eso. Y en cambio la que está al lado derecho, la g de x, es la que estamos estudiando ahora, que es la función exponencial. Entonces, en este caso sería, cuando x es, por ejemplo, menos 2, acá sería 2 elevado a menos 2, que sería un cuarto. Con menos 1 sería un medio. Si voy muy rápido, ustedes después detienen el video y lo piensan por qué y lo hacen en su cuaderno. Cuando es 0 me queda 2 elevado a 0, 1. Cuando es 1 me queda 2 y cuando es 2 es 4. Y puedo seguir, ¿ya? No necesariamente puedo hacer esa cantidad de puntos, puedo seguir. Pero lo que quiero que observen es que esta gráfica, que está acá, si yo la hago de forma rápida, porque en el próximo video vamos a ver cómo se comporta esta gráfica, voy graficando los puntitos, entonces me queda 1, 2, el menos 2, acá está el 1, menos 2 va a parar al 1 cuarto, por ahí más o menos. El menos 1 al 1 medio, menos 1 al 1 medio, acá está el 1, al 1 medio por ahí. Después el 0 al 1, punto característico, el 1 al 2, por ahí, ¿cierto? El 1 al 2, ojalá que se pueda ver bien porque estoy haciéndolo bien chiquitito, el 2 con el 4. Entonces, si se fijan, esta función es así. Y va creciendo, y acá va cayendo, pero jamás toca el eje X, que lo vamos a ver justamente más adelante, que son las asíntotas, ¿ya? Y fíjense que la gráfica nada que ver, nada que ver. La función que está acá, que es la cuadrática, ¿cierto? Una parábola, una función cuadrática, tiene una parte que es decreciente y otra parte que es creciente. Es simétrica con respecto al eje Y. Tiene muchas cosas. En cambio esta, en todo el dominio de la función, el dominio son los reales. Porque abarca todo. Y el recorrido, en cambio, que lo vamos a ver mucho más adelante con detención, son los reales positivos, ¿ya? Así que con eso, para partir con este video, están bien, ¿ya? Así que si de repente tienen alguna duda, devuelvan el video, denle pausa, coméntenme si no entienden algo, por favor. Y los invito a, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, ¿cierto? Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos mis videos. Y también me pueden seguir en Instagram como Profe Troll Maravilloso. Así que un abrazo y nos vemos en la parte 2 de función exponencial. Chao, chao.